Todos creían que Rosa Delgado había traicionado a Cedar Creek, entregando información a los bandidos mexicanos. Pero cuando el jefe Apache Lobo de Tormenta llegó buscando venganza y descubrió la verdad, su corazón cambiaría para siempre junto con el destino de ambos. Espía mexicana, habían gritado. Traidora. Habían murmurado entre dientes mientras la arrastraban por Main Street con las manos atadas a la espalda. El áspero roce de las cuerdas contra sus muñecas era nada comparado con el ardor de la humillación que le quemaba las mejillas. Rosa era hija del sheriff Miguel Delgado, un hombre respetado que había servido fielmente al territorio durante 15 años. Pero eso no había importado cuando encontraron la carta en su habitación, esa maldita carta escrita en español que supuestamente contenía información sobre los movimientos de tropas estadounidenses. Una carta que ella jamás había visto antes. El aroma metálico del miedo se mezclaba con el polvo levantado por los cascos de los caballos. Rosa podía sentir las miradas de odio clavándose en su espalda como dagas invisibles mientras el mayor Thompson, comandante de la guarnición militar, la conducía hacia la celda improvisada en el sótano del edificio municipal. «Tendrás tiempo para reflexionar sobre tu traición», gruñó Thompson, un hombre corpulento cuyo uniforme azul estaba empapado de sudor. «Mañana, al amanecer, enfrentarás la justicia militar». Pero en ese momento crucial, cuando Rosa creía que todo estaba perdido, el destino intercedería de la forma más inesperada. El estruendo de cascos galopando llegó como un trueno distante. Después, los gritos. «¡Apaches! ¡Nos atacan!». Rosa sintió como el suelo de madera temblaba bajo sus pies mientras las botas de los soldados corrían en todas direcciones. El caos se apoderó del pueblo en segundos. A través de la pequeña ventana de su celda, podía ver las llamas comenzando a danzar en los tejados de las casas más alejadas. El sonido de la puerta de hierro, abriéndose de golpe, la hizo girar la cabeza. Esperaba ver al mayor Thompson o a alguno de sus soldados. En cambio, se encontró cara a cara con una aparición que le cortó la respiración. El hombre que llenó el umbral de la celda no era como ningún apache que hubiera visto antes en los pocos encuentros pacíficos que el pueblo había tenido con las tribus. Este guerrero irradiaba una presencia que parecía absorber toda la luz de la habitación. Alto como un pino, con hombros que habrían hecho sentir pequeño a cualquier vaquero, y ojos negros que brillaban con la intensidad de obsidiana pulida. Llevaba el pecho desnudo, decorado con pintura de guerra en diseños que Rosa no podía interpretar, pero que le hablaban de poder y linaje. Su cabello negro azabache caía libre hasta los hombros, adornado con una sola pluma de águila que se movía ligeramente con cada respiración. Brazaletes de plata trabajada rodeaban sus bíceps y un collar de turquesas descansaba sobre su pecho. Pero lo que más la impactó fueron sus manos, fuertes y marcadas por innumerables batallas, pero con dedos largos que sugerían tanto delicadeza como poder. En esos momentos sostenían un cuchillo cuya hoja reflejaba las llamas lejanas del incendio. Rosa retrocedió hasta que su espalda tocó la pared fría de piedra. El corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Tú eres la que traicionó a mi hermano?», preguntó en un inglés perfecto, aunque teñido de un acento que hacía que cada palabra sonara como una sentencia. Rosa parpadeó, confundida. «No sé de qué habla». Los ojos del apache se entrecerraron. Se acercó un paso, y Rosa pudo percibir su aroma, cuero curtido, humo de pino y algo salvaje que la hizo estremecerse. Los bandidos mexicanos sabían exactamente cuándo atacar el convoy. Sabían que mi hermano, Águila Veloz, estaría allí como guía. Lo esperaron, lo emboscaron. Su voz se hizo más grave, cargada de dolor contenido. «Encontré esto en el campamento de los bandidos». Extendió la mano, mostrando un pedazo de papel manchado de sangre.
Rosa reconoció inmediatamente su propia letra, pero las palabras la dejaron helada. Era un fragmento de una carta que ella había escrito a su prima en Santa Fe, mencionando casualmente que los soldados parecían prepararse para algo importante. Yo no. Esa carta era personal. Solo mencionabas los movimientos de tropas, la interrumpió él. Por tu culpa, mi hermano está muerto. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras acusadoras, algo en los ojos de Rosa lo hizo dudar. Había visto culpa antes, había interrogado a muchos prisioneros durante sus años como líder de guerra. Esta mujer tenía miedo, sí, pero no mostraba la esquiva vergüenza de alguien que había sido descubierto en una traición. El sonido de pasos acercándose por el pasillo los interrumpió. El apache reaccionó al instante, guardando el cuchillo y colocándose junto a la puerta. Sus movimientos eran fluidos como el agua, silenciosos como la muerte. El mayor Thompson apareció en el umbral, pistola en mano, seguido por 2 soldados. Su rostro enrojecido se tornó pálido cuando vio al guerrero apache. «Maldición, ¿cómo llegaste aquí?» En lugar de responder, el apache estudió la escena con ojos calculadores. Rosa vio cómo su mirada se fijaba en las cuerdas que aún le rodeaban las muñecas, en las lágrimas secas en sus mejillas, en la forma en que Thompson empuñaba el arma con manos temblorosas. «Esta mujer», dijo lentamente, «¿está aquí por traición?» Thompson recuperó algo de su arrogancia militar. «Eso no es asunto tuyo, salvaje. Pero sí, la muy perra vendió información que llevó a la destrucción de uno de nuestros convoyes». Rosa vio algo cambiar en la expresión del apache, una sutil tensión alrededor de sus ojos, un ligero endurecimiento de su mandíbula. «Cuando fue arrestada, hace 2 días». «¿Por qué?» El apache se giró hacia Rosa, y ella pudo ver una nueva comprensión brillando en sus ojos oscuros. «El ataque a mi hermano fue hace 1 semana. El silencio que siguió fue tan denso que Rosa podía sentirlo presionando contra su pecho. Thompson parpadeó, confundido. «Eso no puede ser. Mi hermano murió antes de que esta mujer fuera siquiera acusada», continuó el apache, su voz adquiriendo un filo peligroso. ¿Quién más tenía acceso a esa información? En ese momento, Rosa comprendió. La carta que habían encontrado en su habitación, la información que había llegado a los bandidos, el timing perfecto del ataque, alguien más estaba involucrado. Alguien que necesitaba un chivo expiatorio. «Sergeant Wilson», susurró Rosa, los fragmentos de memoria ensamblándose como piezas de un rompecabezas. «Él estuvo en mi casa la semana pasada, preguntando por mi padre. Yo estaba escribiendo cartas en la mesa de la cocina cuando él entró». Thompson retrocedió un paso. «Eso es ridículo. Wilson es un soldado condecorado». «Wilson, que conoce a los contrabandistas de la frontera», continuó Rosa, su voz ganando fuerza. «Wilson, que siempre necesita dinero para sus deudas de juego. Wilson, que tenía acceso a toda la información militar». El apache observaba el intercambio con la intensidad de un depredador evaluando a su presa. Cuando habló, su voz cortó el aire como una hoja afilada. «¿Dónde está ese Wilson ahora?» Thompson tragó saliva. Está de patrulla. Debería volver antes del anochecer». «No volverá», dijo el apache con certeza absoluta. «Los cobardes huyen cuando sus crímenes salen a la luz». Rosa sintió una ola de alivio mezclada con una extraña sensación de protección. Este guerrero apache, que había venido buscando venganza contra ella, ahora se había convertido en el único que creía en su inocencia. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Rosa, sorprendiéndose a sí misma por su audacia. Él la miró durante un largo momento antes de responder. «En tu lengua soy conocido como Lobo de Tormenta, pero mi nombre verdadero es Naalnish». «Naalnish»,
repitió Rosa, sintiendo cómo las sílabas se deslizaban por su lengua como miel silvestre. Significa aquel que trabaja, explicó él. Trabajo por la justicia, por mi pueblo, por la verdad. Thompson cambió nerviosamente el peso de un pie a otro. Miren, esto es muy conmovedor, pero tenemos un ataque apache que repeler. No, dijo Naalnish con firmeza. Mis guerreros se retirarán cuando yo se lo ordene, pero primero esta mujer viene conmigo. Absolutamente no. Es nuestra prisionera. Es una mujer inocente que vuestra incompetencia puso en peligro. Los ojos de Naalnish brillaron con una amenaza apenas contenida. Y ahora es mi responsabilidad. Rosa sentía como si estuviera en medio de un sueño extraño. Menos de una hora antes, había creído que moriría al amanecer por un crimen que no había cometido. Ahora, un guerrero apache la reclamaba como si fuera ¿qué exactamente? Naalnish cortó las cuerdas de sus muñecas con un movimiento rápido y preciso de su cuchillo. Rosa frotó la piel enrojecida, sintiendo el hormigueo de la circulación que regresaba. ¿Puedes cabalgar?, le preguntó él. Rosa asintió. Había crecido en la frontera. Montar era tan natural para ella como caminar. «Espera un momento», intervino Thompson, recuperando algo de su autoridad militar. «No puedes simplemente llevártela. Hay procedimientos, órdenes superiores». «Sus órdenes superiores casi ejecutan a una mujer inocente», replicó Naalnish. «Mis órdenes vienen de Usen, el dador de vida, y me dicen que proteja a aquellos que han sido injustamente acusados». Tomó a Rosa suavemente del brazo, guiándola hacia la puerta. Su toque era firme pero cuidadoso, y Rosa se sorprendió por la calidez que irradiaba a través del contacto. «Mi pueblo tiene una deuda con usted, señorita». Se detuvo, esperando. «Rosa, Rosa Delgado». «Rosa», repitió él, y de alguna manera su nombre sonaba diferente en sus labios, como si fuera una palabra sagrada. «Mi pueblo tiene una deuda contigo. Mi hermano murió porque creí las mentiras sobre tu traición. Es mi responsabilidad reparar ese error». Mientras salían del edificio, Rosa podía sentir la mirada ardiente de Thompson clavada en su espalda. Afuera, el caos del ataque había cesado de manera tan abrupta como había comenzado. Los guerreros apaches permanecían inmóviles en sus caballos como estatuas de bronce, esperando órdenes de su líder. Rosa nunca había visto guerreros apaches tan de cerca. Eran magníficos y aterradores a la vez, sus rostros pintados para la guerra, sus armas reluciendo bajo el sol de la tarde. Pero cuando Naalnish levantó la mano, todos se relajaron visiblemente. Habló en apache, su voz llevando autoridad pero también explicación. Rosa no entendía las palabras, pero podía escuchar el tono de respeto que los otros guerreros usaban para responderle. «¿Qué les dijiste?», preguntó Rosa mientras Naalnish la ayudaba a montar un caballo pinto que uno de sus guerreros había traído. «Que la justicia a veces requiere paciencia», respondió él, montando su propio caballo, un magnífico semental negro que parecía tan feroz como su jinete. «Y que a veces encontramos lo que no sabíamos que estábamos buscando». Mientras cabalgaban fuera del pueblo, Rosa se giró para mirar atrás. Cedar Creek se veía pequeño y vulnerable bajo el vasto cielo del oeste. En algún lugar allí, Wilson probablemente estaba empacando sus pertenencias, preparándose para huir antes de que su traición fuera completamente expuesta. «¿A dónde vamos?», preguntó Rosa, su voz apenas audible sobre el sonido de los cascos. «A un lugar donde puedes estar a salvo mientras decidimos qué hacer con la verdad que hemos descubierto», respondió Naalnish. «Mi campamento está a 2 días de viaje hacia las montañas». Rosa sintió un escalofrío de aprensión y, extrañamente, de anticipación. Estaba cabalgando hacia lo desconocido con un grupo de guerreros apaches, alejándose de todo lo que había conocido. Pero por primera vez en días no sentía miedo. En lugar de eso,
Sentía curiosidad. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos naranja y púrpura que se reflejaban en las montañas distantes. Rosa nunca había visto el desierto desde esta perspectiva, como parte de un grupo que se movía en perfecta armonía con el paisaje en lugar de luchar contra él. Naalnish cabalgaba a su lado, y Rosa se encontraba estudiando su perfil cuando él se giró para mirarla. «¿Te arrepientes de venir?», preguntó él. Rosa lo pensó honestamente. «No, creo que quedarme significaba la muerte segura. Contigo, no sé qué significa, pero al menos hay posibilidades». Algo parecido a una sonrisa tocó los labios de Naalnish. «Las posibilidades pueden ser peligrosas, Rosa Delgado. A veces nos llevan a lugares de los que nunca podemos regresar». «Tal vez», respondió Rosa, «algunos lugares valen la pena el viaje». El campamento apache se extendía como una ciudad temporaria en un valle protegido entre dos mesas rocosas. Rosa contó al menos 50 tipis dispuestos en círculos concéntricos, con fogatas que comenzaban a brillar como estrellas caídas en la creciente oscuridad. El aroma de carne asada y humo de salvia llenaba el aire, mezclándose con sonidos que Rosa nunca había escuchado antes. El ritmo hipnótico de tambores distantes, el suave murmullo de conversaciones en apache, el relincho ocasional de caballos pastando. Mientras se acercaban, Rosa se dio cuenta de que toda actividad en el campamento se había detenido. Cientos de ojos la observaban con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la hostilidad abierta. Su presencia aquí era claramente sin precedentes. «Mi gente no está acostumbrada a visitas de mujeres blancas», murmuró Naalnish, aunque sin disculpas en su voz. «Muchos han perdido familiares a manos de soldados que parecían exactamente como los que te tenían prisionera». Rosa tragó saliva, sintiendo el peso de esas miradas como presión física. «¿Estoy segura aquí? Mientras yo respire, sí», respondió él con una certeza que la tranquilizó más de lo que había esperado. Desmontaron cerca del tipi más grande, que estaba decorado con símbolos que Rosa supuso indicaban el estatus de Naalnish como líder. Una mujer mayor salió del tipi, su rostro marcado por años de sol y viento, pero sus ojos brillando con inteligencia y fuerza. Habló en apache, su voz llevando el tono de alguien acostumbrada a ser escuchada. Naalnish respondió en el mismo idioma, pero Rosa pudo captar su nombre mencionado varias veces. «Mi abuela, mujer de la luna», explicó Naalnish a Rosa. «Ella cuestiona la sabiduría de traerte aquí». «Entiendo sus preocupaciones», respondió Rosa, dirigiéndose directamente a la mujer mayor, aunque sabía que no entendía inglés. «No era mi intención traer problemas a su pueblo». Mujer de la luna estudió a Rosa con ojos que parecían ver directamente en su alma. Luego se dirigió a Naalnish con lo que claramente era una pregunta. «Pregunta si vienes aquí por tu propia voluntad o como prisionera», tradujo Naalnish. «Por mi propia voluntad», respondió Rosa firmemente. «Su nieto me salvó de una muerte injusta. Estoy aquí porque confío en su honor». Cuando Naalnish tradujo esto, la expresión de mujer de la luna se suavizó ligeramente. Habló de nuevo, esta vez con un tono menos severo. «Dice que cualquier mujer que confíe en el honor apache, cuando todos los demás la han traicionado, muestra sabiduría. Puedes quedarte en su tipi esta noche». Mientras seguían a Mujer de la Luna al interior del tipi, Rosa se maravilló de encontrarse en un mundo completamente diferente. Las paredes de piel curtida estaban decoradas con pinturas que contaban historias en imágenes, y el suelo estaba cubierto con mantas tejidas en patrones geométricos hermosos. Un fuego pequeño ardía en el centro, su humo subiendo a través de una abertura en la parte superior. El aroma era diferente del humo de madera al que estaba acostumbrada, más dulce,
con toques de hierbas que no podía identificar. Mujer de la Luna le indicó un área donde podía dormir. Luego preparó lo que Rosa supuso era té, usando hierbas de pequeñas bolsas de cuero. El líquido resultante tenía un sabor terroso pero agradable, y Rosa sintió que su tensión comenzaba a disiparse. «¿Dónde dormirás tú?», le preguntó a Naalnish. «Afuera, bajo las estrellas», respondió él. «Es costumbre para los guerreros solteros». Rosa sintió sus mejillas sonrojarse por razones que no quería examinar muy de cerca. «¿Eres soltero?». La sonrisa que cruzó el rostro de Naalnish fue la primera expresión completamente relajada que Rosa había visto en él. «Sí, las responsabilidades del liderazgo han dejado poco tiempo para asuntos del corazón». «Eso suena solitario». «Lo era», admitió él, y algo en la forma en que la miró hizo que el corazón de Rosa se acelerara. «Hasta hoy». Esa noche, Rosa yació en las mantas suaves, escuchando los sonidos del campamento apache instalándose para dormir. Era extraño sentirse tan segura en un lugar que debería haberla aterrorizado, según todo lo que le habían enseñado sobre los salvajes apaches. Pero no había nada salvaje en la forma gentil en que Mujer de la Luna le había ofrecido comida, o en la cuidadosa consideración que Naalnish había mostrado por su comodidad. Si acaso, había encontrado más civilización aquí en una noche que en años en Cedar Creek. Los días que siguieron establecieron un ritmo que Rosa no había esperado. Por las mañanas, Mujer de la Luna le enseñaba palabras en apache mientras preparaban la comida. Por las tardes, algunos de los niños del campamento se acercaban tímidamente, curiosos por esta mujer blanca que no se comportaba como las historias que habían escuchado. Pero eran las tardes las que Rosa esperaba más ansiosamente, cuando Naalnish regresaba de las cacerías o de las reuniones del consejo tribal y se sentaban juntos fuera del tipi, observando el atardecer pintar las montañas de colores que cambiaban constantemente. «Cuéntame sobre tu hermano», le pidió Rosa una tarde, mientras el cielo se tornaba del color de las brasas. El rostro de Naalnish se ensombreció con dolor, pero habló. «Águila Veloz era 2 años menor que yo. Tenía el don de hablar con los caballos. Podía calmar al semental más salvaje con solo un susurro. También hablaba español y inglés mejor que cualquiera en nuestra tribu. Por eso lo escogieron como guía. Sí, creía en la posibilidad de paz entre nuestros pueblos. Decía que la guerra solo traía más guerra, que necesitábamos encontrar formas de vivir juntos en esta tierra». Rosa percibió la culpa en su voz. «¿Tú no estabas de acuerdo?». «No entonces», admitió Naalnish. «Había visto demasiadas traiciones, demasiadas promesas rotas. Cuando murió por ayudar a soldados americanos, pensé que había sido un tonto». «¿Y ahora?». Naalnish la miró, y Rosa sintió que podía perderse en la profundidad de esos ojos oscuros. «Ahora, creo que tal vez tenía razón. Tal vez la comprensión puede crecer entre personas de diferentes mundos». El aire entre ellos se cargó de significado no expresado. Rosa sintió su corazón acelerarse cuando Naalnish levantó la mano para tocar gentilmente su mejilla. «Rosa», murmuró, «cada día que pasas aquí entiendo mejor lo que mi hermano veía, no solo la posibilidad de paz, sino la posibilidad de... ¿De qué?», susurró Rosa, inclinándose ligeramente hacia él. «De amor que trasciende las fronteras que otros han dibujado». Antes de que Rosa pudiera responder, el sonido de cascos acercándose los interrumpió. Naalnish se puso de pie inmediatamente, su mano moviéndose instintivamente hacia el cuchillo en su cinturón. Un guerrero apache apareció cabalgando rápidamente hacia el campamento, gritando algo en su idioma nativo. Otras voces se unieron al alarido, y pronto todo el campamento estaba en movimiento. «¿Qué pasa?», preguntó Rosa, poniéndose de pie también.
Naalnish tradujo rápidamente mientras el mensaje se extendía. Soldados americanos se acercan, muchos soldados, y traen cañones. Rosa sintió como si le hubieran vertido agua helada en las venas. ¿Vienen por mí? Eso parece, respondió Naalnish, su expresión endureciéndose. Alguien les dijo dónde encontrarte. En cuestión de minutos, el campamento pacífico se había transformado en una máquina de guerra eficiente. Los guerreros revisaban sus armas, las mujeres y niños se movían hacia posiciones más protegidas, y los caballos eran reunidos para posible escape. «Tengo que irme», dijo Rosa, el peso de la culpa cayendo sobre ella como una roca. «No puedo ser la causa de que tu pueblo sufra». «No», respondió Naalnish firmemente, «te trajimos aquí bajo nuestra protección. Eso significa algo. Significa que morirán personas inocentes por mi culpa», replicó Rosa, lágrimas de frustración ardiendo en sus ojos. «No puedo vivir con eso». Naalnish la tomó por los hombros, obligándola a mirarlo. «Escúchame. Mi pueblo ha enfrentado soldados americanos antes. Conocemos estas montañas mejor que ellos. Pero si regresas ahora, volverás a las mismas acusaciones falsas, al mismo peligro. Al menos sería solo mi vida en riesgo», argumentó Rosa. «Tu vida vale tanto como cualquier otra», dijo Naalnish con una intensidad que la sorprendió. «Y significa más para mí que la de cualquier otra persona». Antes de que Rosa pudiera procesar completamente lo que había dicho, Mujer de la Luna apareció a su lado, hablando rápidamente en apache. «¿Qué dice?», preguntó Rosa. «Que hay una tercera opción», tradujo Naalnish, aunque su expresión sugería que no estaba completamente de acuerdo con lo que su abuela proponía. «Los soldados buscan a Rosa Delgado, la espía acusada, pero si Rosa Delgado ya no existiera». «No entiendo». Mujer de la Luna habló de nuevo, más enfáticamente esta vez. «Mi abuela sugiere que podrías convertirte en apache», explicó Naalnish lentamente. «Tomar un nombre apache, adoptar nuestras costumbres. Para el mundo exterior, Rosa Delgado habría desaparecido en el desierto». Rosa sintió que el mundo se tambaleaba ligeramente. «¿Es eso posible?». «Se ha hecho antes», admitió Naalnish. «Pero significa renunciar a todo tu mundo anterior, tu familia, tu cultura, tu futuro como mujer blanca». Rosa pensó en su padre, el sheriff que había servido fielmente a un sistema que había estado dispuesto a ejecutar a su hija sin una investigación adecuada. Pensó en Cedar Creek, donde había vivido toda su vida, pero donde se había convertido en una extraña el momento en que la acusaron falsamente. «¿Qué pasaría conmigo aquí?», preguntó. «Serías una de nosotros», respondió Naalnish, «con todos los derechos y responsabilidades que eso conlleva». «¿Y tú?», preguntó Rosa, su voz apenas un susurro. «¿Qué pasaría entre nosotros?». Naalnish tomó sus manos entre las suyas. «Eso dependería de lo que tú quisieras. Pero debes saber que mis sentimientos por ti van más allá de la protección o el deber». El sonido de cuernos militares a la distancia interrumpió el momento. Los soldados se estaban acercando. «Decide ahora», urgió Naalnish. «Una vez que comience la batalla, será demasiado tarde para elegir». Rosa cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión más importante de su vida. Cuando los abrió, su mente estaba clara. ¿Cuál sería mi nombre apache? La sonrisa que iluminó el rostro de Naalnish fue como el amanecer después de la noche más larga. «Mujer de la Luna dice que deberías llamarte Flor del Desierto, porque encontraste belleza y fuerza en lugares donde otros solo ven desolación». «Flor del Desierto», repitió Rosa, sintiendo cómo las sílabas transformaban algo fundamental en su interior. «Me gusta». Echua. Lo que siguió fue la ceremonia más extraña y hermosa que Rosa había experimentado jamás. Mientras el sonido de los soldados se acercaba cada vez más, el campamento apache se reunió alrededor de ella.
mujer de la luna, trajo pinturas especiales y con movimientos ceremoniales comenzó a decorar el rostro de Rosa con símbolos que representaban renacimiento y transformación. Otras mujeres trajeron ropas apaches, una túnica de ante decorada con cuentas turquesa y conchas, mocasines trabajados con diseños intrincados, un cinturón de cuero con ornamentos de plata. Estas ropas pertenecieron a mi hermana, explicó Naalnish mientras Rosa se las ponía. Murió de enfermedad el invierno pasado. Habría querido que las usara alguien que entendiera su valor. Cuando Rosa salió del tipi transformada, el silencio que siguió fue tanto de respeto como de asombro. Ya no era la mujer blanca acusada falsamente que había llegado al campamento días antes. Era Flor del Desierto, una mujer apache que había encontrado su lugar en un mundo completamente nuevo. Naalnish se acercó, y Rosa pudo ver admiración y algo más profundo brillando en sus ojos. ¿Estás preparada para lo que viene?, preguntó él. Estoy preparada para una vida de verdad, respondió Rosa. No, Flor del Desierto. Por primera vez en mucho tiempo, estoy preparada para ser quien realmente soy. El ataque llegó al amanecer, como Naalnish había predicho, pero los soldados encontraron un campamento completamente vacío, excepto por unos pocos guerreros ancianos que habían quedado atrás para explicar que la tribu había migrado hacia el norte siguiendo las manadas de búfalos. No había rastro de Rosa Delgado. Para el mundo exterior, había desaparecido en el vasto desierto, presumiblemente víctima de los peligros de la frontera. La verdad era a la vez más simple y más complicada. A 20 millas de distancia, en un cañón oculto que solo los apaches conocían, Flor del Desierto estaba aprendiendo a ser parte de su nueva familia. Los primeros meses fueron desafiantes. Aprender el idioma apache, dominar las habilidades necesarias para la vida tribal, adaptar su cuerpo y mente a un estilo de vida completamente diferente. Pero con cada día que pasaba, se sentía más en casa. Lo que la sorprendió fue lo fácil que resultó dejar atrás su antigua identidad. Rosa Delgado había sido una mujer definida por las expectativas de otros, siempre tratando de encajar en un molde que nunca se había sentido natural. Flor del Desierto, en cambio, era libre de descubrir quién realmente era. Las mujeres apache la acogieron con una calidez que nunca había experimentado en Cedar Creek. Le enseñaron a curtir pieles hasta que quedaran suaves como seda, a tejer canastas tan hermosas que parecían obras de arte, a identificar plantas medicinales que podían sanar o dañar. Pero fue Naalnish quien le enseñó las lecciones más importantes. «Ven», le dijo una mañana después de que hubiera estado en el campamento durante 3 meses. «Quiero mostrarte algo». La guió por un sendero serpenteante que subía por la pared del cañón, hasta que llegaron a una meseta desde donde se podía ver todo el valle. El paisaje se extendía como una manta gigante tejida con todos los colores del desierto, rojos profundos, amarillos dorados, púrpuras que cambiaban con la luz. «Mi pueblo cree que este lugar es sagrado», explicó Naalnish, sentándose sobre una roca plana y haciendo espacio para ella a su lado. «Aquí es donde Usen, el dador de vida, decide el destino de cada alma. ¿Es aquí donde decides si quieres que me quede?», preguntó Flor del Desierto, sintiéndose súbitamente nerviosa. Naalnish la miró con una expresión tan tierna que le quitó la respiración. «No, pequeña Flor, es aquí donde te pregunto si quieres convertirte en mi esposa». El mundo pareció detenerse, el viento cesó, los pájaros callaron, incluso su corazón pareció saltarse un latido. «Las costumbres de mi pueblo son diferentes a las tuyas», continuó Naalnish, tomando sus manos entre las suyas. «Un hombre debe demostrar que puede proveer para su esposa, que puede protegerla, que la honrará por encima de todo lo demás». «¿Y has hecho eso?», susurró Flor del Desierto. «He traído pieles para mantenerte caliente durante el invierno», dijo él, enumerando con los dedos.
He reunido suficientes caballos para asegurar que nunca camines si no quieres. He hablado con el consejo de ancianos y todos han estado de acuerdo en que serías una adición valiosa a nuestra familia. ¿Y qué hay de tu corazón?, preguntó ella. ¿Qué dice tu corazón? Naalnish soltó sus manos y tocó suavemente su rostro, trazando los pómulos que ahora llevaban las marcas tradicionales de una mujer apache. Mi corazón dice que desde el momento en que te vi en esa celda, algo cambió en mi interior. No solo porque eras inocente, sino porque vi en tus ojos una fortaleza que reconocí. Una fortaleza que quería proteger, honrar, amar. Flor del Desierto sintió lágrimas de alegría picando sus ojos. Mi corazón dice lo mismo, pero tengo que preguntarte algo importante. Cualquier cosa. ¿Estás seguro de que esto no es solo gratitud, agradecimiento por haberme salvado? Naalnish se rió suavemente, un sonido que se había vuelto tan precioso para ella como música. Pequeña flor, salvarte fue solo el comienzo. Enamorarme de tu valentía, de tu bondad, de la forma en que abraza nuestra cultura sin perder tu propia esencia. Eso ha sucedido cada día desde entonces. La ceremonia de matrimonio apache fue diferente a cualquier cosa que Flor del Desierto hubiera imaginado. Se llevó a cabo bajo la luna llena, con toda la tribu formando un círculo alrededor de ellos. Las ancianas cantaron canciones tan antiguas que las palabras parecían surgir de la tierra misma. Mujer de la Luna ofreció bendiciones en apache, pidiendo a los espíritus que protegieran la unión y bendijera a la pareja con muchos años juntos. Luego, en una tradición que Flor del Desierto encontró profundamente conmovedora, cada miembro de la tribu se acercó para ofrecer un regalo: una cuenta para el collar de la novia, una pluma para el tocado del novio, hierbas benditas para su nuevo hogar. En nuestras tradiciones, explicó Naalnish mientras intercambiaban promesas, el matrimonio no es solo entre dos personas, es entre dos almas que se unen y dos familias que se convierten en una. Entiendo, respondió Flor del Desierto, y prometo honrar no solo a ti, sino a toda tu familia, a toda nuestra familia, por el resto de mi vida. El tipi que compartieron esa noche había sido decorado especialmente para la ocasión. Mantas nuevas cubrían el suelo y el aroma de salvia y cedro llenaba el aire. Pero lo que más recordaría Flor del Desierto no fueron las decoraciones o las ceremonias. Fue la ternura con la que Naalnish la tocó, como si fuera algo precioso que podría romperse, la forma en que susurró su nombre apache contra su oído como si fuera una oración, la manera en que sus cuerpos se encontraron como si hubieran sido hechos el uno para el otro desde el principio de los tiempos. ¿Tienes algún arrepentimiento?, le preguntó él más tarde, mientras yacían juntos, escuchando los sonidos nocturnos del desierto. Solo uno, respondió ella, acurrucándose más cerca de su calidez. ¿Cuál? Que tomó una acusación falsa para encontrar mi verdadero hogar. Los meses que siguieron fueron los más felices de la vida de Flor del Desierto. Aprendió a moverse con la tribu cuando migraban siguiendo las estaciones, a leer las señales del tiempo en las nubes y el comportamiento de los animales, a encontrar agua en lugares que parecían completamente áridos. Pero sobre todo, aprendió lo que significaba ser verdaderamente amada. Naalnish era un esposo atento y apasionado. Por las mañanas salía con los otros guerreros a cazar o explorar, pero siempre regresaba por las tardes con algún pequeño regalo: flores silvestres raras, piedras interesantes, historias de lo que había visto durante el día. Mi abuela dice que me he vuelto tonto. Le confió una noche mientras se preparaban para dormir. Dice que paso demasiado tiempo pensando en mi esposa y no suficiente tiempo pensando en asuntos de la tribu. ¿Y qué le dijiste?, preguntó Flor del Desierto riéndose. Le dije que un líder que no puede amar completamente no puede liderar completamente, respondió él, atrayéndola hacia sus brazos.
Un corazón dividido toma decisiones divididas. Pero su felicidad se vio amenazada cuando llegaron noticias perturbadoras del mundo exterior. Fue durante el 5º mes de su matrimonio cuando un comerciante apache que había estado en el fuerte militar trajo información que heló la sangre de Flor del Desierto. Dicen que el Sergeant Wilson ha sido arrestado, informó el comerciante durante la reunión del consejo. Confesó haber vendido información a bandidos mexicanos, pero también dijo algo más. Naalnish y Flor del Desierto intercambiaron miradas tensas. ¿Qué más dijo?, preguntó Naalnish. Dijo que la hija del sheriff no murió en el desierto. Afirma que fue secuestrada por apaches y que probablemente aún está viva. El silencio que siguió fue tan denso que Flor del Desierto podía sentirlo presionando contra su pecho. «Están organizando una expedición de rescate», continuó el comerciante. «El nuevo comandante, un tal coronel Morrison, dice que no descansará hasta traer de vuelta a Rosa Delgado». Esa noche, Flor del Desierto no pudo dormir. Se quedó despierta junto al fuego casi extinto, contemplando las brasas mientras su mente daba vueltas. «¿En qué piensas?», preguntó Naalnish, sentándose a su lado. «En que tal vez mi pasado nunca me dejará completamente en paz», susurró ella. «En que tal vez traje peligro a tu pueblo después de todo». «No», dijo Naalnish firmemente. Rosa Delgado era quien estaba en peligro. Flor del Desierto está a salvo aquí, conmigo. Pero, ¿y si no es tan simple? ¿Y si encuentran evidencia de que estoy aquí? ¿Y si...?» Naalnish la silenció poniendo un dedo suavemente sobre sus labios. «¿Recuerdas lo que te dije el día que nos conocimos? Que las posibilidades pueden ser peligrosas porque a veces nos llevan a lugares de los que nunca podemos regresar». Flor del Desierto asintió. «Tú me respondiste que algunos lugares valen la pena el viaje. ¿Aún crees eso?». Ella lo miró, viendo en sus ojos la misma determinación que la había atraído desde el principio. «Más que nunca», susurró. «Entonces enfrentaremos lo que venga, juntos». La expedición de rescate llegó 3 semanas después, pero no encontraron lo que esperaban. El coronel Morrison era un hombre diferente del mayor Thompson, más inteligente, más persistente, menos dispuesto a aceptar respuestas simples. Había traído rastreadores expertos y intérpretes que hablaban apache. Cuando su grupo se acercó al territorio de la tribu de Naalnish, los guerreros estaban preparados. «Venimos en son de paz», anunció Morrison a través de su intérprete. «Buscamos a una mujer blanca que pudo haber sido tomada prisionera, Rosa Delgado, hija del sheriff Miguel Delgado». Naalnish, flanqueado por sus guerreros más confiables, escuchó la traducción sin mostrar emoción. «No conocemos a ninguna mujer con ese nombre», respondió a través del mismo intérprete. Morrison estudió el rostro de Naalnish cuidadosamente. «Hemos sabido que su grupo rescató a una mujer de Cedar Creek hace varios meses. ¿Qué pasó con ella?». «Muchas personas pasan por nuestro territorio», replicó Naalnish. «Algunas se quedan, otras continúan su camino. El desierto es grande». Fue entonces cuando Morrison cometió un error crucial. Frustrado por lo que percibía como evasión, alzó la voz amenazadoramente. «Escúcheme bien, jefe. Si está escondiendo a una ciudadana americana, eso es un acto de guerra. Le daré una última oportunidad para entregarla voluntariamente». El insulto implícito, sugerir que Naalnish era deshonesto, que los apaches no eran dignos de confianza, cambió inmediatamente la dinámica de la conversación. Los guerreros apaches se tensaron, sus manos moviéndose hacia sus armas. Naalnish permaneció perfectamente inmóvil, pero Flor del Desierto, observando desde una distancia oculta, pudo ver la peligrosa frialdad que se instaló en sus ojos. «Coronel Morrison», dijo Naalnish con una calma que era más amenazadora que cualquier grito, «en nuestra cultura, llamar mentiroso a un jefe es una ofensa que solo puede lavarse con sangre.
Morrison, dándose cuenta tardíamente de su error, intentó retroceder. No pretendía faltar al respeto. Pero lo hizo, interrumpió Naalnish. Sin embargo, como mi esposa me ha enseñado que a veces la sabiduría requiere perdón, le haré una oferta diferente. ¿Su esposa? Sí. Me casé recientemente con una mujer notable, una que entiende tanto los caminos de su pueblo como los nuestros. Naalnish hizo una pausa deliberada. Tal vez ella pueda ayudar a responder sus preguntas sobre esta Rosa Delgado que busca. Morrison se enderezó con interés. ¿Estaría dispuesto a hablar con nosotros? Si ustedes están dispuestos a mostrar el respeto apropiado, respondió Naalnish. En nuestras costumbres, insultar al jefe de una tribu es también insultar a su esposa. Se debe hacer reparación antes de que pueda ocurrir cualquier conversación. Lo que siguió fue una ceremonia diplomática que Morrison claramente no entendía, pero que se vio obligado a aceptar. Tuvo que ofrecer regalos formales, mantas, cuentas, cuchillos, como disculpa por su descortesía. Solo entonces Naalnish permitió que Flor del Desierto se acercara. Morrison la estudió intensamente cuando ella apareció, vestida completamente como una mujer apache, con su cabello trenzado en el estilo tradicional y su rostro marcado con los tatuajes ceremoniales que había recibido al casarse. Era claramente de origen europeo, pero se había transformado tan completamente que era irreconocible como la Rosa Delgado que había conocido en Cedar Creek. «Esta es mi esposa, Flor del Desierto», anunció Naalnish con orgullo. «Ella ha vivido entre ambos mundos y puede responder a sus preguntas». Flor del Desierto se acercó con la gracia y dignidad que había aprendido de las mujeres apaches. Cuando habló, fue en inglés perfecto, pero con el tono formal de alguien para quien no era el idioma primario. «Coronel Morrison», dijo, inclinando la cabeza ligeramente, «mi esposo me dice que busca a una mujer de su pueblo». Morrison la estudió con ojos agudos. «Usted conocía a Rosa Delgado». «Escuché historias de una mujer falsamente acusada que desapareció en el desierto», respondió Flor del Desierto cuidadosamente. «Una mujer que prefirió enfrentar lo desconocido antes que una muerte injusta. ¿Sabe qué le pasó a esa mujer?» Flor del Desierto miró a Naalnish, luego de vuelta a Morrison. «El desierto cambia a las personas, coronel. A veces, quien entra no es quien sale. La mujer que busca, esa persona ya no existe. ¿Está muerta?» «La Rosa Delgado que conocía su pueblo ha desaparecido para siempre», dijo Flor del Desierto con una verdad que era absoluta sin ser literal. «En su lugar, si los espíritus así lo quisieron, tal vez nació alguien nuevo, alguien que encontró su verdadero hogar». Morrison frunció el ceño, claramente frustrado por respuestas que técnicamente respondían sus preguntas sin darle la información que realmente quería. «Su padre aún la busca», probó. «El sheriff Delgado nunca ha dejado de esperar que regrese a casa». Por primera vez, Flor del Desierto vaciló. El pensamiento de su padre sufriendo por su desaparición le causó un dolor agudo en el pecho. «Si pudiera enviar un mensaje a ese padre doliente», dijo finalmente, «¿qué le diría?» Morrison vio la apertura y la aprovechó. «Que su hija está viva, que puede volver a casa, que será perdonada y protegida. ¿Y si esa hija hubiera encontrado una nueva vida, una nueva familia, un nuevo amor?», preguntó Flor del Desierto. «¿Estaría su pueblo preparado para aceptar esas elecciones?» «Eso dependería», admitió Morrison, «de las circunstancias». Flor del Desierto asintió lentamente. «Entonces, tal vez el mensaje que debería enviar es este: que algunos pájaros, una vez liberados de sus jaulas, descubren que nunca estuvieron destinados a vivir encerrados, que la verdadera hija que ese padre amaba encontró la fuerza para volar libre y que su espíritu está en paz». Habló entonces en apache con Naalnish, quien respondió brevemente:
Mi esposo me recuerda que el sol se pone, dijo Flor del Desierto. Según nuestras costumbres, los huéspedes deben partir antes del anochecer o quedarse hasta el amanecer. Como han venido armados y en actitud hostil, no pueden quedarse, pero son bienvenidos a regresar en son de paz si así lo desean. Morrison comprendió que la audiencia había terminado. Durante varios minutos más intentó hacer más preguntas, pero las respuestas se volvieron cada vez más formales y menos informativas. Finalmente, sin más opciones, ordenó a sus hombres que se retiraran. Esa noche, Flor del Desierto y Naalnish se quedaron despiertos durante horas, hablando sobre lo que había pasado y lo que podría venir. ¿Crees que regresará?, preguntó ella. Posiblemente, pero ahora sabe que si lo hace, será como huésped, no como conquistador, respondió Naalnish, y sabe que la mujer que busca eligió libremente su vida aquí. Mi padre, comenzó Flor del Desierto, pero su voz se quebró. Tu padre es un hombre sabio, dijo Naalnish suavemente. Cuando comprenda completamente lo que Morrison le dice, entenderá que su hija encontró algo más valioso que la seguridad. Encontró la libertad de ser quien realmente es. 2 semanas después llegó otra visita al campamento, pero esta vez el visitante llegó solo y sin armas. Sheriff Miguel Delgado era un hombre de 55 años que había envejecido notablemente en los meses desde la desaparición de su hija. Su cabello, antes completamente negro, ahora mostraba hilos de plata en las sienes. Su rostro, siempre serio pero bondadoso, llevaba nuevas líneas de preocupación y dolor. Llegó al campamento apache con las manos levantadas en señal de paz, montando un caballo que claramente había viajado una gran distancia. Vengo a hablar con el jefe Naalnish, anunció en español. Luego repitió el mensaje en inglés quebrado. Vengo como padre, no como representante de la ley. Naalnish salió a recibirlo, acompañado por varios ancianos del Consejo Tribal. Flor del Desierto permaneció oculta, pero lo suficientemente cerca para ver y escuchar. Soy Miguel Delgado, dijo el sheriff, desmontando lentamente. Busco información sobre mi hija. Siéntese, ofreció Naalnish, indicando un lugar alrededor del fuego del consejo. Comeremos juntos y después hablaremos. El ritual de la comida compartida era sagrado para los apaches. Significaba que el huésped estaba bajo protección y que cualquier conversación que siguiera sería honesta. Miguel Delgado comió con la paciencia de un hombre que había aprendido a respetar las costumbres de otros, incluso cuando su corazón estaba ansioso. Finalmente, cuando terminaron de comer, Naalnish habló. Su hija era inocente, dijo directamente. El hombre llamado Wilson confesó su traición. Usted lo sabe. Miguel asintió, con lágrimas repentinas llenando sus ojos. Sí, sé que fallé. Debería haber investigado más. Debería haber protegido a mi propia hija en lugar de confiar en testimonios falsos. La culpa no trae de vuelta a los muertos, observó Naalnish, ni cambia el pasado. ¿Entonces está muerta?, preguntó Miguel, su voz quebrándose. La hija que usted conocía ya no existe, respondió Naalnish con la misma cuidadosa honestidad que Flor del Desierto había usado. Pero eso no significa que esté muerta. No entiendo. Naalnish se quedó en silencio durante varios minutos, como si estuviera tomando una decisión importante. Finalmente, habló en apache, llamando a alguien. Flor del Desierto salió de las sombras. Su padre la miró, y ella vio el momento exacto en que la reconoció. El shock, la alegría, la confusión, todo pasó por su rostro en ondas. «¿Rosa?», susurró. «Ya no soy Rosa», respondió ella suavemente, acercándose para arrodillarse frente a él. «Soy Flor del Desierto, esposa de Naalnish, miembro de la tribu apache, una mujer que encontró su verdadero hogar». Miguel extendió las manos temblorosas para tocar su rostro, como si no pudiera creer que era real.
Mi niña, mi pequeña Rosa, pensé que habías muerto. En cierto modo, sí morí, admitió Flor del Desierto. La mujer que era en Cedar Creek murió el día que me acusaron falsamente, pero de esa muerte nació alguien nuevo, alguien más fuerte, más libre, más feliz de lo que nunca había sido. Pero tu vida, tu familia, tu futuro, protestó Miguel. Mi familia está aquí, dijo Flor del Desierto, tomando la mano de Naalnish. Mi futuro está aquí. Y por primera vez en mi vida realmente me pertenece. Miguel miró a Naalnish con ojos que luchaban entre la gratitud y la pérdida. ¿La ama?, preguntó directamente. Más que a mi propia vida, respondió Naalnish sin dudar. Y usted, mija, es feliz. Flor del Desierto sonrió, y fue la primera sonrisa genuinamente radiante que Miguel había visto en su rostro en años. Más feliz de lo que sabía que era posible ser. Papá. Pasaron el resto de la tarde y toda la noche hablando. Miguel escuchó la historia completa, cómo Naalnish la había salvado, cómo había sido acogida por la tribu, cómo había elegido transformarse en lugar de simplemente sobrevivir. Wilson fue sentenciado a muerte, informó Miguel, pero se ahorcó en su celda antes de la ejecución. ¿Y el mayor Thompson? Transferido en desgracia. Su carrera militar ha terminado. Flor del Desierto asintió, sintiendo una satisfacción silenciosa, pero sin alegría por la venganza. Esos hombres habían recibido su justicia, pero eso no cambiaba nada fundamental sobre su nueva vida. ¿Volverás alguna vez?, preguntó Miguel cuando llegó el momento de partir. Tal vez para visitarte, respondió Flor del Desierto. Pero Cedar Creek nunca volverá a ser mi hogar. Mi hogar está donde mi corazón ha encontrado paz. Miguel se dirigió entonces a Naalnish. Cuide de ella, siempre, prometió Naalnish. Y si alguna vez necesita algo, cualquier cosa, envíe un mensaje. Rosa, Flor del Desierto. Siempre será mi hija, sin importar el nombre que lleve o la vida que elija. Después de que Miguel se marchara, Flor del Desierto se sentó en silencio durante un largo tiempo, procesando las emociones complejas de la reunión. ¿Estás bien?, preguntó Naalnish. Estoy en paz, respondió ella. Por primera vez desde que todo esto comenzó, verdaderamente en paz. Los años que siguieron fueron los más ricos de la vida de Flor del Desierto. Ella y Naalnish tuvieron 3 hijos, 2 niños y una niña que crecieron bilingües y biculturales, igualmente cómodos en las tradiciones apaches y con conocimiento del mundo exterior. Flor del Desierto se convirtió en una líder respetada en la tribu, conocida por su sabiduría para mediar disputas y su habilidad para navegar las complejas relaciones entre su pueblo adoptivo y las autoridades americanas. Cuando el gobierno comenzó a presionar a las tribus para mudarse a reservas, fue Flor del Desierto quien ayudó a negociar términos que permitieron a su tribu mantener cierta autonomía y tierra tradicional. «Eres un puente», le dijo Naalnish una noche, mientras observaban a sus hijos jugar alrededor del fuego del campamento. «Un puente entre mundos que otros creen que nunca pueden conectarse. Tal vez ese era mi destino desde el principio», reflexionó Flor del Desierto. «Tal vez todo lo que pasé, la acusación falsa, el miedo, la transformación, era necesario para traerme exactamente aquí. ¿No tienes arrepentimientos? ¿Ni siquiera pequeños?» Flor del Desierto consideró la pregunta seriamente, como siempre hacía con las preguntas importantes. «Solo uno», dijo finalmente. «¿Cuál? Que tomó tanto tiempo encontrar mi camino a casa». Naalnish sonrió y la atrajo hacia sus brazos. «Pero llegaste, y ahora estamos aquí, juntos, para siempre». En la distancia, un coyote aulló, y su pareja le respondió desde otra dirección. El sonido siempre recordaba a Flor del Desierto la primera noche que había pasado en el campamento apache, cuando había sido una extraña asustada en un mundo desconocido.
Ahora, años después, entendía que los coyotes no aullaban de soledad, aullaban para encontrarse, para llamar a sus compañeros a través de las vastas distancias del desierto, tal como ella y Naalnish se habían encontrado a través de la vasta distancia entre sus mundos, tal como su amor había trascendido las fronteras que otros habían dibujado, y tal como todos los verdaderos corazones eventualmente encuentran su camino a casa. Epílogo. Muchos años después, cuando Flor del Desierto ya era una anciana respetada con cabello plateado y nietos que se sentaban a sus pies para escuchar historias, los comerciantes ocasionalmente traían noticias del mundo exterior. Cedar Creek se había convertido en una ciudad próspera con la llegada del ferrocarril. Había escuelas, hospitales, incluso una pequeña universidad. El mundo estaba cambiando rápidamente, decían, con nuevas tecnologías y nuevas ideas sobre cómo la gente debería vivir. Pero en su valle protegido, donde las antiguas tradiciones se mezclaban armoniosamente con la sabiduría adaptativa, Flor del Desierto había encontrado algo que trascendía el cambio: el amor verdadero, la familia elegida y la paz que viene de vivir auténticamente. Abuela, le preguntó una vez su nieta menor, ¿alguna vez te preguntas cómo habría sido tu vida si nunca te hubieran acusado falsamente? Flor del Desierto sonrió, mirando hacia donde Naalnish, ahora con cabello blanco pero ojos aún brillantes, tallaba juguetes para los niños más pequeños. No, pequeña, respondió, porque esa vida me llevó a esta vida. Y esta vida es exactamente donde pertenezco. Y en el vasto desierto que los rodeaba, donde las estrellas brillaban con la misma intensidad que la primera noche que se habían encontrado, el viento llevaba el aroma de salvia y la promesa de que algunas historias de amor están destinadas a durar para siempre. Queridos oyentes, esta historia de amor que trasciende fronteras y culturas ha llegado a su fin, pero me encantaría conocer su opinión. En los comentarios, déjenme una sola palabra que resuma lo que sintieron. Fue esperanza, transformación, amor verdadero, libertad o algo completamente diferente. También califiquen esta historia del 1 al 10. Sus comentarios me ayudan a crear relatos aún más emocionantes. Los invito a seguir explorando los numerosos relatos originales de nuestro canal. Cada historia está creada para tocar las fibras más profundas del alma humana, el amor que trasciende las diferencias, la esperanza que renace en la adversidad y la fuerza que encontramos cuando tenemos el valor de ser auténticos. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Juntos seguiremos explorando los rincones más hermosos del corazón humano, una historia a la vez. Hasta la próxima historia.